Hola, mi nombre es Carolina Canales, soy profesora de Ciencias, mención en Química y trabajo en el Centro de Apoyo del Aprendizaje, específicamente en el apoyo en Química. La temática que vamos a tratar hoy día es el reactivo limitante. Bueno, la importancia de estudiar esta temática tiene que ver netamente con nuestro desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque si trabajamos en el área de la ciencia o de la ingeniería, calcular o saber el reactivo limitante me va a permitir abaratar costos para generar algún tipo de producto. Específicamente, cuando nosotros calculamos el reactivo limitante, estamos determinando el reactivo de la reacción química que me va a determinar cuánto producto se va a estar formando. Para poder realizar este tipo de ejercicio es importante conocer la reacción química. Aquí nosotros podemos observar la reacción que ocurre entre el amoníaco y el CO2, que me va a estar generando urea y agua. El primer paso para realizar este tipo de ejercicio es poder balancear esta ecuación mediante la ley de conservación de la materia. Entonces es importante que nosotros balanceemos esta ecuación ya sea por el método por tanteo o por el método algebraico. Una vez que hacemos eso, nosotros podemos corroborar que vamos a tener dos moléculas de amoníaco. La lógica de este ejercicio es que nosotros podamos determinar la cantidad de urea que se va a formar a partir de la cantidad en gramos que aparece acá de amoníaco y de CO2. Luego, nosotros como segundo paso, después de balancear, tenemos que calcular las masas molares o moleculares de los compuestos que nos interesan. ¿Cuáles son ellos? El amoníaco, el dióxido de carbono y la urea. Una vez que nosotros ya calculamos las masas moleculares, podemos observar que nos dan como resultado 17 gramos mol, 44 gramos mol y 60 gramos mol. En el caso del agua es un dato que no nos va a interesar para este tipo de ejercicio, así que lo vamos a dejar ahí en blanco. Solamente la importancia del agua en esto es para poder balancear la ecuación. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todos estos datos y ya conocemos las masas moleculares, nosotros ya balanceamos, tenemos que empezar a desarrollar el ejercicio. Para poder desarrollar los ejercicios de reactivo limitante hay muchas y variadas metodologías. Hoy día nosotros vamos a ver la metodología que se llama factor de conversión. ¿Por qué estudiaremos esta metodología? Por dos grandes razones. Uno, porque es la resolución de los ejercicios que aparecen en la mayoría de los libros de química. Y segundo, porque es la metodología que nos va a permitir obtener los resultados más precisos y exactos. ¿Por qué? Porque no vamos a estar perdiendo decimales en su desarrollo. Ahora, chicos, vamos a ver la resolución matemática de esta metodología. Entonces, en base a esta metodología, nosotros vamos a tener que ir planteando ciertos tipos de proporciones para poder determinar así el resultado que nosotros queremos. Vamos a hacer dos veces el mismo ejercicio, pero con los diferentes o con los dos reactivos que existen. Primero vamos a ver la cantidad de urea que se va a formar a partir de la cantidad de amoníaco y luego vamos a ver la cantidad de urea que se va a formar a partir del CO2. Para hacer estos dos ejercicios nosotros tenemos que seguir un caminito. Ese camino es el siguiente. Vamos a ir de la masa de A a los moles de A. De los moles de A vamos a pasar a los moles de B y de los moles de B vamos a obtener finalmente la masa de B. Ahora, ¿quiénes son A y B? A va a ser el reactivo que nosotros estamos utilizando y B va a ser el producto que estamos estudiando. En el primer ejercicio, A va a ser el amoníaco y B va a ser la urea. Cuando hagamos la segunda parte, A va a ser el dióxido de carbono y B va a ser la urea. Entonces, nosotros siempre vamos a partir con el valor de masa, ya sea del amoníaco como del CO2, pero ahora nos vamos a enfocar en el amoníaco. Entonces nosotros vamos a partir con 637,2 gramos de amoníaco. Eso lo vamos a multiplicar por el primer factor de conversión que vamos a establecer. El primer factor de conversión tiene que ver con la masa molecular que calculamos del amoníaco, que eran 17 gramos mol. Entonces, lo maravilloso de este tipo de ejercicio es que nosotros podemos determinar qué va a ir arriba y qué va a ir abajo. Si va a ir 1 mol de amoníaco o 17 gramos de amoníaco. ¿Cuál es la lógica que vamos a seguir para determinar qué valor va arriba y cuál va abajo? Arriba va a ir el valor que nosotros queremos obtener, o sea, la unidad de medida, y abajo va a ir el valor que nosotros queremos eliminar. Como nosotros estamos buscando los mol de amoníaco, arriba tiene que ir sí o sí 1 mol de amoníaco y abajo van a ir los 17 gramos de amoníaco. El segundo factor de conversión tiene que ver con la relación que existe entre los valores estequiométricos de la reacción. ¿Qué valores estequiométricos vamos a considerar? Los valores estequiométricos que tiene el amoníaco y la urea. En este caso yo puedo decir que 2 moles de amoníaco me genera 1 mol de urea. Como los moles de urea es lo que yo quiero encontrar, voy a poner 1 mol de urea arriba y abajo los 2 mol de amoníaco.
Y finalmente voy a establecer mi tercer factor de conversión, que tiene que ver con la masa molar de la urea. ¿Por qué? Porque con las masas moleculares o masas molares yo puedo cambiar los moles en gramos o los gramos en moles. Como yo quiero obtener la masa de urea, voy a poner los 60 gramos de urea arriba y abajo un mol de urea. Y ahora nosotros podemos visualizar claramente que está todo nuestro ejercicio hecho. No eliminamos ni perdemos decimales. Ahora, ¿cómo yo sé que lo que hice está bien? Porque voy a ir eliminando las unidades de medida. Aquí podemos observar que los gramos de amoníaco se van con los gramos de amoníaco, los moles de amoníaco se van con los moles de amoníaco, los moles de urea se van con los moles de urea y la única unidad de medida que nos queda son los gramos de urea. Si nosotros metemos todo hasta la calculadora nos vamos a dar cuenta que quedan 1124,47 gramos de urea aproximadamente. Entonces, acabamos de determinar la cantidad de urea que se genera a partir del amoníaco. Ahora tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento, pero a partir del dióxido de carbono. Partimos entonces con la masa de dióxido de carbono que me da el ejercicio, que son 1142 gramos de CO2. Luego establezco el primer factor de conversión, que tiene que ver con la masa molecular del CO2, y establezco un mol de CO2 dividido en 44 gramos de CO2. En mi segundo factor de conversión voy a establecer la relación estequiométrica que hay entre ambos compuestos químicos. Estequiométricamente nosotros podemos ver que un mol de CO2 me genera un mol de urea. Entonces pongo o establezco arriba un mol de urea y abajo un mol de CO2. El tercer factor de conversión entonces tiene que ver con la masa de urea que queremos obtener. Por ende, aquí va a aparecer nuevamente la masa molecular de la urea. Como yo quiero obtener los 60 gramos de urea, establezco arriba en la división 60 gramos de urea y abajo un mol de urea. Esto nos da como resultado 1557,27 gramos de urea. Y ahí nosotros podemos ver que esto se obtiene por la misma eliminación de unidades de medida del ejercicio anterior. Ahora que tenemos ambos resultados, podemos visualizar que el compuesto químico que me genera menor cantidad de urea es el amoníaco. Entonces yo puedo deducir que el reactivo limitante, o sea, el reactivo que me limita la reacción, es el amoníaco. Y además estoy diciendo de que la cantidad de urea que se va a generar exactamente va a ser 1124,47 gramos. Ahora bien, si yo quiero determinar la cantidad de CO2 que me sobra para poder abaratar costos como profesional en un futuro, puedo determinar la cantidad de CO2 que yo necesito a partir de la cantidad de urea que se formó. Entonces yo parto del mismo camino del principio, desde la masa de A hasta la masa de B, pero ahora voy a partir con la masa de urea hasta llegar a la masa del CO2. Parto mi factor de conversión con los 1124,47 gramos de urea, establezco mi primer factor de conversión con la masa molecular de urea, porque esa masa de urea que me resultó la tengo que transformar en moles. Me va a quedar un mol de urea partido en 60 gramos de urea. Establezco la relación estequiométrica entre el CO2 y urea, me da que es 1:1, por eso establezco un mol de CO2 dividido en un mol de urea. Y finalmente, como quiero obtener los gramos de CO2, establezco la masa molecular como 44 gramos de CO2 son equivalentes a un mol de CO2. Y eso me da por resultado 824,61 gramos de CO2. En base al resultado, a la masa de CO2 que se nos generó, yo puedo determinar la pérdida de CO2 que voy a tener si utilizo los 1142 gramos. Entonces, si yo utilizara los 1142 gramos de CO2, voy a estar perdiendo 317,39 gramos de CO2. Y eso, si lo traducimos en plata, es bastante dinero que voy a estar perdiendo y estoy disminuyendo mi ganancia como futuro profesional. Bien chicos, espero que les haya sido de bastante ayuda. Ahora podemos entender por qué es tan importante realizar este ejercicio y cuál es la importancia de nuestra vida profesional. Espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Chao!